Hola, señor Fígaro Ábrego, periodista y escritor. Me da mucho gusto tenerte aquí en este segmento de GB Comunicaciones, Grisel Entrevista. En esta oportunidad vamos a hablar sobre tu faceta como escritor. Tienes dos obras ya literarias ya tangibles y que están exactamente a la venta en el mercado. ¿Cómo ha sido este momento con estas dos obras? Primero La Isla Camila y ahora El Exorcista de Bacamonte. Bienvenido a esta entrevista. Bueno, gracias colega por darme la oportunidad de participar en su medio de comunicación. En primera instancia, en el caso de La Isla Camila salió el año pasado, ¿no? Antes de que se registrara todo este asunto. Esa sí está en papel. Físicamente, ¿no? Como se le dice, ahora con la tecnología se le habla de tapa blanda. Los otros que son más gruesos se le dice tapa dura. Con Camila, un poco lento, pero sí se ha vendido bastante. Ya estamos hablando de una segunda edición que se hizo. El año pasado se hicieron dos ediciones, 100 ejemplares de cada una. Y este año está de venta en Amazon, pero solamente en el formato digital. En el caso de la que yo califico mi obra maestra, por lo que me costó escribir, es esta, El Exorcista de Bacamonte. Esa se vende solamente en formato digital, en varias páginas. Por lo menos Amazon te la vende en formato digital y en tapa blanda. El problema es que tú la puedes pedir, pero te va a costar un poco más porque se vende en $13.99. Pero el envío más los impuestos te puede estar costando como $25. Así que por eso yo recomiendo a los lectores que lo compren en digital. Claro, si tenés dinero, puedes comprar la tapa blanda, ¿no? Claro. Las ventas han sido Ahora, ¿las ventas se han dado digital por el hecho de este periodo de tiempo o ya se venía hablando sobre el tema digital para la venta bueno, del mismo? ajá, en el caso de La Isla Camila, eso fue impreso, eso no hubo ningún problema. Pero en el caso del Exorcista de Bacamonte sí fue formato digital. Uno, por la situación que se está viviendo. Dos, porque las imprentas están cerradas. Entonces, incluso antes de yo lanzarla al mercado, yo la ofrecí gratuitamente por 30 días en el diario Crítica, que fue una forma mía de contribuir a Claro. que los panameños y que la gente del mundo tuviera algo de entretenimiento. Obviamente después de esos 30 días se le dio una oportunidad de unos días más, pero después se cerró. Tuve el problema de que un portal lo copió sin mi autorización y sin autorización del diario, pero eso yo les escribí y le dije que eso estaba protegido, que esa obra está protegida por derecho de autor. Doctor. Entonces ellos lo retiraron. Y lo que yo le recomiendo, antes que me lo pregunte, a cada escritor, que toda obra la registren para evitar esos problemas, porque si yo no Claro. hubiese tenido, no la hubiese tenido registrada, entonces no tenía una forma como probar que la obra es mía. Bueno, vamos a echar el tiempo atrás y vamos a comenzar. La inspiración de nuestro amigo, colega Fígaro Ábrego, ¿de dónde surge y cómo llegamos ya a cristalizar las obras como tal? Son varias. Una de las experiencias, muchas experiencias que tuve yo como reportero, como director, como jefe de información, soy periodista. Mi nombre real es Británico Quesada, pero me gusta usar para escritor Fígaro Ábrego. No sé, a lo largo de tanto tiempo, de tantas coberturas que hice de juicio, de política, de economía, muchas veces que fui a la frontera con Colombia, eso te crea un marco de crear historias. Yo fui reportero judicial y entonces hay un montón de historias. Hace poco escuchaba a una escritora que hablaba del programa Caso Cerrado, que hay un montón de historias que se pueden explotar. Y la verdad es que sí, si las limpias y las pules. En el caso de los que fuimos reporteros, usted también fue periodista judicial, sabe que hay un montón de historias que son sorprendentes. Es más, los programas de televisión y muchas películas se basan en casos judiciales, policivos, que a veces son increíbles. Y entonces yo sumé toda esa experiencia para hacer mis manuscritos. Tomé en cuenta también mi infancia. Yo viví mucho en la pobreza, tuve muchas necesidades. Y entonces yo tengo un manuscrito que se llama
Señorita Pequeña Saigón. Ahí hay 12 cuentos y hay mucho volumen, o sea, hay mucho material que está relacionado con mi infancia en el barrio del Chorrillo, en Santana, y también como experiencia judicial, como periodista judicial, porque ahí hay un cuento que se llama, bueno, el título es de Señorita Pequeña Saigón, que habla de un panameño que emigra a Los Ángeles, porque yo fui a Los Ángeles, estuve en Los Ángeles, pude ver y pude describir, palpé y conocí, y hablé con muchos panameños que me decían que cuando estaban aquí le hablaban belleza de allá. Sin embargo, cuando se iban, que aterrizaban, se daban cuenta que la situación era totalmente distinta a la que le presentaban. Eso me hizo a mí crear Señorita Pequeña Saigón, que es la historia de un panameño que se va a Estados Unidos, a Los Ángeles, y con la ayuda de un panameño, obviamente, se enamora de una estadounidense de origen vietnamita, pero tiene problemas porque hay un anglosajón que le gusta, y bueno, ahí se suma un poco unas aristas de todo lo que pasa a los inmigrantes. La situación de los inmigrantes es muy difícil, principalmente cuando el idioma es una barrera. Fígaro, Dígame. el género donde has incursionado a nivel literario, ¿me hablas de cuentos o novela? Las dos. ¿Tienes ambas? Las dos. Ahora, Las ¿cómo dos. pudiste avanzar en la técnica? Porque yo he tratado, he estudiado periodismo y literatura. Nosotros no estamos formados ni en la academia ni en los colegios para ser literatos. Eso en Panamá está muy lejos todavía. Tendrías entonces que entrar a una academia o tener un maestro, un maestro escritor. Se nos ha dado la oportunidad de poder estudiar un poquito al respecto por lo que tú dices. Los periodistas judiciales tenemos muchas historias y muchas historias que contar por la situación que estamos en el día a día de la vivencia de lo que ocurre, de los hechos. Entonces, ¿tuviste algún maestro que te enseñara literatura como tal o el tuyo es nato? Bueno, antes de responder la pregunta, le digo a los que van a ver la entrevista que la bandera está al revés porque está en modo de autorretrato, no es su modo original. Entonces, maestro no tuve, solo tuve maestro de periodismo. Robert Fernández fue mi primer maestro. Sin embargo, yo me considero un periodista empírico. Perdón, un periodista empírico, no. Un escritor empírico. Yo no tomé escritor empírico, sí, por eso digo, corrijo. Soy un escritor empírico porque yo no tomé cursos de literatura, nada. Yo aprendí leyendo porque me encanta leer. Entonces, ¿qué recomiendo yo a los que quieran escribir? Que lean primero. Y yo empecé primero escribiendo cuentos, porque la estructura es más fácil. Después, ya con el tiempo, porque es que yo no es algo nuevo que yo he escrito, lo que pasa es que ahora es que se está haciendo público. Yo escribo desde que manuscritos tengo bueno, no los tengo, los empecé a hacer hablamos de 1984, cuando yo estudiaba en la Escuela Profesional Isabel Herrera Valdía. Todos ellos perdidos. Yo agarraba y escribía en cuadernos o en hojas, pero no conocía la técnica, nada, no tenía idea de lo que significaba, pero me gustaba escribir. Entonces, ese avanzar de tanto leer y aprendiendo cómo se hacían las estructuras, entonces salté a la novela. Y les cuento algo. Mi primera novela yo la escribí en el 2001, el manuscrito, pues, y eso fue un desastre total, porque no tenía capítulos. Y eso fue un solo chorizo de la página primera hasta las 130 y pico. O sea que te fuiste una sola historia. Cuando se la envié a Robert Fernández, que es mi corrector, y él me la devolvió. Cuando yo vi ese papel casi me dio un infarto. Estaba todo en rojo. El poco de letras en rojo y me comentó, la narración está buena, pero tienes que arreglarla. No tiene capítulos, tienes que poner enlaces. Obviamente que era lo primero. La verdad es que a mí, te confieso algo, colega, que casi me dio ganas de llorar. Pero y de agarrar y tirar eso a la basura. Gabriel García Márquez escribía y no ponía ni comas. ¿Eso es cierto? Yo leí en el Vivir para contarla a él que cuando él veía los manuscritos que le regresaban los correctores, se asustaba.
Pero es que hay algo muy importante, dice, los correctores son muy importantes en el proceso literario. Claro. Incluso en los medios de comunicación, en los periódicos. Claro. La mayoría de ellos han sido desechados supuestamente por razones económicas. Otros dicen que los periódicos no debe haber corrector porque el periodista debe escribir bien. Y yo te digo algo, mi opinión personal es que eso es falso, porque nosotros damos la idea central. El corrector busca, o sea, el fondo, él no se va a meter en el fondo, él va a buscar la forma, los tiempos. La forma esta coma no va aquí. Y el especialista en el español. Esta coma no va aquí. Ajá, este punto y coma está mal, porque una sola coma puede cambiar totalmente la idea de lo que uno escribe. Y entonces el trabajo de publicar una novela, no solo de yo sentarme a escribir, hay un corrector, yo tengo un primer lector, ahora conseguí otra primera lectora que son dos, que te dice, esto está así, cambia sugerencias. Está un diseñador, claro. Porque un libro sin una buena portada... Y pasa también por la vista no del editorial británico. Bueno, en el caso yo soy editor independiente. Yo no estoy trabajando con ninguna editora. Ah, no estás con editorial. Pero dime una cosa, para que los colegas sepan, los colegas y el público en general, que nos va a ver en esta entrevista. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es publicar? Porque en Panamá no hay una cultura de mucha publicación. Yo soy de la idea que deberíamos de avanzar, sobre todo los que somos periodistas, que tenemos que contar muchas historias, y no lo estamos haciendo desde muchos años. O sea, nuestra cultura no ha sido como periodistas hacer obras ni contar las historias que conocemos más a profundidad. Se puede hacer de todo. Ahorita yo estoy viendo un documental de una persona que estaba en los medios de comunicación en Brasil, que se aprovechó de las historias reales que ocurrían de Crónica Roja, y resultó ser el protagonista de aquellas historias de Crónica Roja. Muy interesante, una historia realizada en Manaus, el Amazonas en Brasil. Para contar de lo que estoy viendo ahorita. Los periodistas no incursionamos en documentales, no hacemos libros. Ahora por las circunstancias estamos en los blogs, estamos en las páginas. Pero tú que ya estás adentro de este mundo literario, ¿cómo es la situación? La realidad es que los costos. En primer lugar, los costos son bastante elevados cuando hablamos de libros de papel. Por eso muchos apostamos al formato digital. Los costos son menores. ¿Un porcentaje de cuánto es la diferencia? Depende de la página, depende de la página donde tú lo pones. Por lo menos El Exorcista de Bacamonte, yo lo vendo y yo trabajo con Smashwords. Smashwords es una página que ella a su vez las manda a Barnes & Noble, a Kobo y otras páginas. Ellos cobran 50 centavos por cada libro. El tío Sam se lleva un 30%, porque eso no es Panamá. Ahí sí tiene que pagar, definitivamente. Por lo menos las dos obras yo las estoy vendiendo a $4.99. Yo me estoy ganando aproximadamente como $2.50. Todo lo otro se va en lo que es impuestos y cómo se gana algo. Y una pregunta, y la otra librería se gana algo también. ¿Y a ustedes les ponen un límite de cuántas publicaciones pueden vender en digital o no hay límite? No hay límite. No hay límite. Okay. Lo que sí hay es que tú tienes que, en el caso de los periódicos, de los libros digitales, tienes que apelar a un fuerte mercadeo, porque estamos hablando de que son 4 o 5 millones de libros. Por lo menos yo soy desconocido como escritor. Entonces, esa es una pelea entre gigantes. Por ahí vi una novela de un escritor español que se llama Fernando Gamboa, que él tiene 250,000 descargas. O sea, estamos hablando de que a $2 por cada libro. Ahora, mínimo, ¿estás consciente? Se está ganando $500,000. ¿Estás consciente que tienes que monetizar en las redes? Claro. Hacer un trabajo de mercadeo increíble para poder llegar a todos los panameños. Por ejemplo, ¿a tu mercado ahorita mismo es Panamá o estás ya expandido que algunas, si tienes control de saber si en el extranjero te lo están comprando?
Yo reviso todos los días. Hasta ahora lo que me han comprado es Panamá, pero yo trabajo ahorita porque ese es un trabajo de 24 horas en el mercadeo, no solo en Panamá. Con mis amigos que tengo fuera del país, intento de una forma. Ahorita estoy con la ayuda de un colega, Lester Burton, a ver la forma como entro a España, el mercado español, que es un mercado gigantesco, que es de lectura, que es parte de lo que tú dices, de tu pregunta que no te había respondido. El problema de Panamá es que el mercado es muy pequeño, estamos hablando de 4 y pico millones de habitantes. Y no es que a la gente no le gusta leer, pero somos muy pocos. Imagínate, México, un mercado de 100 millones de personas, Colombia, 40. Yo recomiendo a los escritores, más a los nuevos como yo, digo, nuevo de escribir, no de edad, que busquen el mercado internacional porque ahí va a estar. Porque de qué vale que aquí en Panamá y tú vendas y nadie te conoce. Yo sé de escritores que aquí son dioses, pero cuando cogen un avión y se van, no son nadie. Digo, la idea es vender, pero para tú Ahora, en vender y en formato España, digital tiene que ser. Ajá. ¿cómo es para entrar a España? ¿Cómo estás haciendo con Lester allá en España? Y bueno, estamos haciendo más o menos lo mismo que estamos haciendo entre usted y yo, ¿no? Ajá. Él me hizo una entrevista y todo eso, y eso me ayuda a mí a impulsarlo en el mercado en español. Tomando en cuenta de que allá el libro sale mucho más barato, menos de 5 euros, y que en España se hay una cultura masiva de lectura, no como Claro. aquí. Y ¿Cuál es entonces el en el caso, promedio, si conoces, cuál es el promedio de lectura en digital en Panamá? ¿Tienes idea? no tengo idea de esas Pero la gente se estadísticas. estará acostumbrando a leer novelas digitales. Bueno, yo conozco mucha gente que lo hace, libros y todo lo demás. Sí se hace, pero todavía estamos en el proceso de evolución. Vamos subiendo el ascensor de forma muy tortuguismo, de como una tortuga subiendo, pero allá vamos. Yo conozco gente que me dice, yo quiero el exorcista de Bacamonte en En tu papel, me libro, dice, en claro, papel. Yo le digo, ahorita no, la imprenta está cerrada, pero imagínense, colega, 500 ejemplares, lo más barato que a mí me salen son $2,000. claro. Entonces yo tengo no solamente esas 2 novelas, esas 2 obras, ¿Cómo te fue? yo tengo 5 más que están en fila y yo tengo que ver la forma de divulgarla, ¿Cómo porque te fue con ¿qué la vale Feria yo del Libro? escribir? ¿Participaste? Vendí 2 libros en la digital, en la virtual. Es muy difícil vender en una feria de libro normal si no eres fulano de tal. Entonces ahora que es virtual, es mucho más difícil. Bueno, Pero se hace el pero esfuerzo porque la idea es claro. darse a conocer y que tú vayas mercadeando poco a poco. Lo que pasa es que el mercadeo es un trabajo bien difícil. Vender libros no es fácil. Aquí y en China. Entonces, uno tiene que primero hacer su nombre y eso toma tiempo. Digo, a menos que ocurra algo trascendental y tú subas como la espuma, pero son muy casos lo que se registran en eso. Mientras ¿Has la clave pensado, aquí es has trabajar pensado muy duro. en hacer foros, por ejemplo, para presentar tu libro a diferentes espacios, etcétera? Porque yo pienso que Claro, también es una forma de... Yo estoy estudiando un poquito de marketing para que sepas. Y el boca a boca ayuda mucho. No solamente todos en redes sociales. Yo pienso que tienes que buscar como mercados o nichos, mercados en el que tú puedas entrar para contar tus historias. Y comunidades, obviamente, comunidades de literatura, grupos, blogs, etcétera, que puedan ayudarte a comenzar a encaminar este trabajo literario. claro, por supuesto, estamos de acuerdo. Lo único que la pandemia fue la que nos afectó y todas esas actividades fueron suspendidas. Es más, entre esas estrategias yo pienso es hacer varios videos. Por esos videos hay que hacerlo de noche, por lo menos en el caso del exorcista de Bacamonte. Y eso lleva a una serie tienes que tener una cantidad de personas y ahorita mismo, con el Sí, asunto de una las producción, restricciones, obviamente, una producción. exacto, no puedes. A mí me encantaría hacer una tertulia, reunir 30 personas y sentarme a hablar de los 2 libros o de cualquier obra, pero eso lamentablemente tenemos que esperar que pase toda esta situación para que volvamos otra vez a nuestra realidad y hacer ese tipo de mercadeo a lo que tú te refieres. Háblame para
ir finalizando la entrevista. Isla Camila, ¿de qué trata? Una sinopsis de Isla Camila. Isla Camila es la historia de una Niuska o Chibcha que es amante de un colono español, que él es el alcalde de Moniquirá. Moniquirá, en esos tiempos, bueno, todavía existe, ¿no? Está en el departamento de Boyacá, en Colombia. Se descubre la esposa del amante, lo descubre, sabe todo lo que está, ella sale encinta, entonces le echa la Inquisición, ella es juzgada, y ella reaparece en una isla fantasma, en el Pacífico panameño, que es la Isla Camila. Entonces ahí en ese trayecto entran unos marineros, un atunero que se llama el María Clemencia, y ellos entran a través de un agujero negro, que es una teoría de Alberto Einstein. Ellos entran a la Isla Camila y encallan. Y ahí sucede una serie de situaciones. Esa novela tiene un poco de todo, ¿no? Tiene comedia, tiene historia, porque es una crítica a la Inquisición. Sí. Y varios aspectos. Yo averigüé cómo era exactamente los juicios de la Inquisición para poner paso a paso el proceso, que eso lo usé, o sea, mi experiencia como periodista judicial, ¿no? Porque un juicio no es que tú te sientas culpable, no se lleva un proceso. El de la Santa Inquisición. Los juicios no tienen mucha variación. Hablamos hace 500 años hasta acá. Lo que quizás sí varía es la defensa y el no sé quién, que el acusador, que la apelación. ¿Cómo es el proceso? Tienen parecido similar. Ajá, el proceso es. Por eso que todo el mundo similar. dice, es que, ok, como el sistema inquisitivo viene de la Inquisición. Decían, es que estamos todavía en la Inquisición porque la gente comienza a señalar, supongo, que en ese periodo no había nada de eso. O sea. Claro, lo que pasa es que en los procesos de la Inquisición, la persona ya estaba condenada. Por eso que se habla en el sistema antes que teníamos antes el sistema inquisitivo, porque por lo menos un funcionario de instrucción ordenaba la detención de una persona. No había forma de que saliera aunque no estuviese involucrado y aunque estuviese en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Por eso ya después con el spam, ahora te dan la situación cambia. Claro. Exacto. Si usted estaba ahí, señor, ¿por qué estaba? No, que esa era mi novia, pero el suegro vendía droga. Ah, bueno, usted queda libre hasta que termine la investigación. Entonces, pero antes, ahí es donde viene eso. Ahí es donde viene ese estilo. Vamos a entrar al otro. El Exorcista de Bacamonte me suena a un tema de miedo, una novela que tiene que ver con algo así de terror. ¿Cuál es o sea, ¿en qué te basaste para realizarla? Es que las dos novelas son catalogadas novelas negras, que son de terror. La Isla Camila también. Que tenga historia es algo muy distinto. El Exorcista de Bacamonte también tiene historia. Aquí se las presento otra vez para que lo vea. ¿Quién te hizo la portada? Yo quería hacer la portada, las dos portadas la hizo José Luis Pérez, que fue compañero mío en la Fiscalía Electoral, un muy buen, excelente diseñador. Tiene muchas materias en la cabeza, porque yo le di de la Isla Camila, yo no le dije nada, le dije que me presentara dos propuestas. Y en el Exorcista de Bacamonte, yo le di el concepto y él me lo hizo. Entonces, en el Exorcista de Bacamonte fue una novela que me demoró como 8 meses escribirla, que tiene pasajes del ritual romano y bíblico. Me causó pesadillas, porque es una novela fuerte. Que tú pongas en un libro que una persona expulsa, no vomita, porque él no vomita, él expulsa cubitos de hielo. Habla francés. Y yo pensaba, antes de acostarme, lo que iba a escribir al día siguiente. Y eso me entraba en mi subconsciente y me creaba pesadillas. Como buen periodista. Exacto. Obviamente que no todas las noches era pesadilla, pero yo lo que hacía era que las pesadillas las aprovechaba para incluirlas en el libro. Eso nos pasa. También tiene historia porque tiene la matanza de Wounded Knee, que es una matanza de 1890, cuando el ejército de Estados Unidos mató a 300 y pico de nativos Sioux porque querían quitarle las tierras. O sea, yo escribo independientemente de cualquier tema, yo también meto algo de historia porque no solo es entretenimiento, sino que la gente aprenda. Claro. Porque la literatura, aparte igual que el cine,
tú le enseñas a las personas que aprendan o que tenga algún mensaje. Pero el exorcista de Bacamonte es bien fuerte. Por eso que yo Y pongo tuviste aquí, que te estudiar dejará un sin poco el tema del aliento. exorcismo. Tiene que ver mucho. Claro, claro. Yo Hay vi gente que no cree en como, eso. sí existen, yo vi como 12 documentales, películas, y leí bastante material. En el caso de las películas, porque no quería que nada de lo que pasara en esa película estuviera en mi novela, para que no digan, no, que fulano se copió de lo, eso lo vi en tal película. Eso lo vi. El proceso es igual, pero exorcismos verdaderos no se graban. Lo que hay son documentales, pero son posteriores al exorcismo, porque la Iglesia Católica, los rabinos, los judíos y los musulmanes, que son las religiones que hacen exorcismo, no permiten que sean grabadas ni que se tomen Yo te iba a imágenes. decir lo mismo, es un tema también religioso, donde Exacto. para poder aplicar el exorcismo, por ejemplo, dentro de la religión católica, tienen que tener todo un beneplácito del Vaticano, no es cualquier sacerdote el que lo hace. No sé cómo son las Exacto. otras religiones, no sabía que los musulmanes lo practicaban, de verdad no lo sabía. Pensé que ellos no creían en esto, Sí, sí eh, hay demonios. Ellos tienen, o sea, pero toda religión tiene su demonio, inclusive los persas. En la película de que te habla del exorcista, habla de Pazuzu. Pazuzu era un demonio de la Mesopotamia, que era tan malo que los otros demonios le temían. Y entonces los invocaban cuando habían otros demonios menores, lo invocaban a él para que asustara a los demás. Pero sí, eso, es lo que eso fue el material que yo leí, que son las tres religiones, y, o sea, las mayoritarias que sí hacen. Los judíos también hacen exorcismo. Lo que pasa es que son temas tabú. pero no te costó mucho, 8 meses es muy poco para escribir una novela. O ya venías Sí, pero eso fue materializando. escribirlo, eso fue Ajá, escribirlo. Antes de escribir yo tuve que leer y ver todo claro, eso. O sea, estudiarlo. me tomó escribirlo 8 meses, pero Ok. súmate más como 4 meses por ahí viendo documentales y esas cosas, leyendo, porque igual yo trabajo. Entonces yo tengo que cumplir con mi trabajo, mis otras cosas, entonces dedicarme a eso. De redactarlo 8 meses, pero la investigación dura más. Recuerda que un periodista, cuando tú necesitas escribir una noticia, no es que eso te salió, tú tienes que un periodo de investigación que Sí, es previo. cuando Y es algo especial y profundo, exacto, exacto, claro. así mismo es. Bueno, Británico, quiero que reiteres a nuestros seguidores en redes sociales y en nuestro blog sobre tus obras, dónde las pueden conseguir y los nombres de las obras. Bueno, La Isla Camila, en formato digital, en Amazon, a 4.99. Si quieren, yo tengo también impreso, me escriben a mi red social que es Twitter, me mandan un mensaje en privado, @británico Q, o me pueden escribir en Facebook que es Fígaro Ábrego, y también en Instagram que es @Fígaro Ábrego. En el caso del exorcista de Bacamonte, esa por ahora solo se vende en formato digital, la pueden conseguir en Amazon, Kobo, Smashwords y la librería Barnes Noble. Si desea, la puede conseguir el exorcista de Bacamonte en Amazon, pero le va a costar como unos $25. Puede pagarla con tarjeta de débito o crédito. Yo le recomiendo el formato digital. Claro, si usted tiene Chimbilín y puede pagar el impreso, entonces se va a Amazon y entonces la pide. Solo tiene que poner El exorcista de Bacamonte o Fígaro Ábrego y ahí le va a aparecer las dos obras. Perfecto. Muchas gracias, Fígaro Ábrego, por esta entrevista y te deseamos éxitos en las ventas y que todos podamos disfrutar de estas 2 obras literarias escritas por un panameño periodista. A usted, colega, gracias por darme la oportunidad de participar en su página. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.